Una mujer a quien la pobreza orilló a prestarse para el transporte de marihuana fue la primera beneficiada por la ley de amnistía federal, que ha pasado a casi 5 años de vigencia. Solo 394 personas han sido liberadas, un resultado casi 20 veces menor a lo que se esperaba en abril de 2020, que fue publicada la legislación. La octava platicó con organizaciones de defensa de derechos humanos y con la Defensoría Pública Federal. Coincidieron en que estos resultados muestran lo corta que se quedó la ley de amnistía federal para acercar justicia a las personas encarceladas por su condición de vulnerabilidad como la pobreza. Escuchemos a José Luis Gutiérrez de Así Legal y al defensor público Gerardo Manrique del Instituto Federal de Defensoría Pública. Tendría que impactar a más de 8.886 personas. Esa era la promesa. A la fecha solo el 4.43% han podido entrar a contextos de amnistía. Tiene que ver con una falta de voluntad política. Muchas veces son estas legislaciones populistas que se hacen para ganar adeptos o votos, pero que después se quedan ahí en el olvido. En la Defensoría Pública Federal se han presentado aproximadamente 830 solicitudes de amnistía y solamente se han aprobado 248 amnistías ya concedidas. No tuvo el impacto que se esperaría, más bien ha sido limitado. En 2018, Andrés Manuel López Obrador hizo de la amnistía una de sus promesas de campaña. Se ofreció como un mecanismo de reparación a quienes injustamente se les privó de la libertad y vino acompañado del reconocimiento. El sistema de procuración e impartición de justicia sigue fabricando culpables, castigando la pobreza y enviando a prisión a inocentes. Sin embargo, el mal diseño de la ley y lo acotada que quedó solo para aborto, delitos contra la salud, robos sin violencia, sedición y cualquier ilícito tratándose de integrantes de comunidades indígenas, además de múltiples candados como que en la comisión del delito no haya habido armas de fuego, ataques a la integridad corporal, privación de la vida o secuestro, provocó que de las 2.368 solicitudes de amnistía que ha recibido el comité que encabeza la Secretaría de Gobernación, 7 de cada 10 se hayan declarado improcedentes, y de las 458 a las que le dieron luz verde, en el 8% de los casos la amnistía fue negada por la autoridad judicial. Hablan el abogado José Antonio Lara y el defensor público Gerardo Manrique. Pensar que las personas acusadas de forma falsa son víctimas de fabricación de delitos menores es un absurdo. De hecho, la gran mayoría de las fabricaciones de delitos son por delitos graves: homicidio, secuestro, extorsión. Y ese fue una primer gran deuda. Es indispensable que incorpore al reconocimiento de los pronunciamientos, recomendaciones de organismos defensores de derechos humanos, de la CNDH, y organismos internacionales, la ONU, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si estamos viendo que en México existe como sistema de investigación la tortura o la fabricación de pruebas para incriminar personas inocentes, pues deberíamos de entender que no se puede armar una ley de amnistía con excepciones tan rígidas. Debería de ser un mecanismo como más apropiado para ir analizando caso a caso y que esto pudiera verse reflejado en una mayor amplitud en el alcance de la propia ley. 241 peticiones esperan desde hace medio año a que la Comisión de Amnistía se reúna para determinar si proceden. Siguen siendo una estadística a ojos de las autoridades y eso los hace caer en un burocratismo, en un desinterés y en una falta de atención a un problema que al final de cuentas son vidas las que se están perdiendo, tiempo de vida en personas inocentes o que fueron vulneradas en sus derechos humanos y ahí siguen en prisión, que de hecho vieron pasar el sexenio de Obrador y siguen en prisión. Y sí se está mandando el mensaje de que es una ley que está quedando en el olvido porque ustedes estarán de acuerdo, la ley sigue vigente. No tendría por qué no sesionar ese comité. Pareciera que con Claudia Sheinbaum partimos de un poco interés para el tema, como lo mostró de por sí cuando estaba en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. En la implementación de la ley se habló de que las propias personas privadas de la libertad podrían solicitar el beneficio de la amnistía. De los 3 formatos, uno de ellos es para que la persona en reclusión lo llene. En la práctica, ¿es posible? Muchos centros
penitenciarios ni siquiera les permiten tener legislaciones, leyes, ni siquiera les permiten enviar cartas o ni siquiera les permiten tener correspondencia o contacto con el mundo exterior. ¿Cómo las personas van a conocer los procedimientos? No, definitivamente no. Incluso la experiencia operativa nos indica que el comité pide 2, 3 o hasta 4 veces aclaraciones cuando la persona lo llena por sí misma. Es indispensable la intervención de un especialista en derecho penal, incluso. No cualquier abogado podría llenar este formato y que brinque los filtros a la primera. A casi 5 años de distancia de la ley federal, las entidades también tienen una deuda pendiente. Solo 13 han aprobado su legislación en materia de amnistía. En 7 ni siquiera se ha presentado una iniciativa. Para La Octava, Yadira Rodríguez.